Hola, buenas. Hola Jessica, buenas tardes. Esperemos un momento que lleguen los muchachos, ¿vale? Bueno, Vamos a darle unos 2 minuticos para que entren los muchachos e iniciamos, ¿de acuerdo, niños? Bueno, muchachos, yo creo que vamos a dar inicio a la clase, ¿de acuerdo? Ya les proyecto la presentación. bueno, señor. Bueno, muchachos, estaba yo hablando ahí con el micrófono muteado. Bueno, muchachos, entonces, iniciemos, por favor. Los niños que están presentes, por favor, hagamos una cuestión. Vamos a llamar a lista los que están, ¿listo? Háganme un favor ustedes. Y, y por favor, a ver, van diciendo cada uno su nombre, por favor, para tenerlos presentes. Alexander Imbaquín. Valentina Rojas presente. Valentina, a ver, Angie Mosquera presente. Angie Mosquera, Carol Dayana Álvarez presente. Carol Dayana, ok, Alexander Imbaquín. Asbley. Andrea Bustos presente. Asbley Bermúdez. Lady Bermúdez. ¿Quién más está? A ver cuántos somos. Asblady, Angie, Diego Zambrano presente. Diego Zambrano, ahí está. Diego Zambrano, bien. Presente. ¿Cómo? Jessica Hermoso presente, profe. Ok. Y Jessica. Ok. Está Valentina Rojas ya fue, ¿no? Ok. Alexandra Castillo. Bueno, Alexandra presente. Castillo. Listo, niños. Entonces empecemos. ¿En qué quedamos la clase pasada? Habíamos hablado sobre este punto, el 9, ¿no? Hemos quedado sobre las presiones atmosféricas y hemos hecho la diferenciación. Ahora,
vamos directamente al punto 10. A ver, yo les digo. Niños, ¿cómo está el audio? ¿Bien? Sí, señor. Ay, yo con el audio prendido. De acuerdo, listo. Sí, señor. Entonces empezamos así. Un estudiante plantea que mayor contenido de sal en una mezcla homogénea, la densidad de la mezcla deberá ser mayor. De los siguientes experimentos, el que permite comprobar o refutar su hipótesis implicaría preparar muestras de sal disuelta en agua de, entonces por favor analicemos A, B, C y D. Ya saben muchachos cómo es que trabajamos esto. ¿Listo? Entonces, lean y me dan una respuesta y sustentamos el porqué de la respuesta, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuál es la respuesta, niños? A ver, muchachos. Que yo puse mute otra vez a esto, que no me están escuchando. No, no están mute. A ver, niños, por favor. Empecemos descartando, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a determinar una densidad, ¿cierto? Entonces, sabemos muy bien que la densidad, como veníamos en las clases pasadas, densidad es igual a masa sobre volumen, ¿cierto? El volumen está dado en... ¿Cómo? Pero muy linda, El volumen está dado en mililitros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos decir? Nos están diciendo que el estudiante plantea que a mayor contenido de sal, o sea, él está planteando esto en una mezcla homogénea. La densidad, que sería esta aquí, de la mezcla debería ser mayor. Entonces, él plantea... El que está por favor con el micrófono abierto, ¿quién es? Ay, no, mami, que internet está ¿Quién es? pésimo para esa clase. ¿Quién tiene el micrófono abierto? ¿Me escuchan? No tiene nombre, aparece por la marca del teléfono. Ah, caramba. ¿No saben quién es? Bueno, ya como que se silenció un poco. Bueno, niños, entonces, ¿sí me entendieron lo que estábamos hablando? Necesitamos que el estudiante plantea que mayor contenido de sal en una mezcla homogénea. ¿Qué es una mezcla homogénea? Donde no se pueden diferenciar los dos, ¿no? Los que estén mezclados dentro de la mezcla. Entonces, dice que la densidad de la mezcla debería ser mayor. Entonces, si aumentamos el contenido de sal, el volumen lo debemos conocer y lo que vamos a hacer es aumentar el contenido de sal. Eso va a hacer que haya una variación en la densidad, ¿de acuerdo? Entonces ahora, para preparar las muestras de sal disueltas en agua, sabiendo que el contenido de sal de la mezcla homogénea de la densidad debería ser mayor, entonces, diferente concentración y determinar para cada una la densidad variando la temperatura.
Diferente concentración y determinar para cada una la densidad con la misma temperatura, con una temperatura constante. Ahora, la misma concentración y determinar para cada una la densidad a diferente temperatura. La misma concentración y determinar para cada una la densidad con la misma temperatura. Bueno, con estas dos sí podríamos llegar a lo que él está buscando. Con la C y con la D. No, eso hay que descartarlas. Entonces se descartan, ¿cierto? Quedaría entre la A y la B. ¿Cuál sería la que más se ajusta a lo que se está planteando? Diferente concentración y determinar para cada uno la densidad. Esta parte es la misma en las dos, ¿no? Entonces, luego nos dicen, variando la temperatura y la misma temperatura. Podemos hacer entre la variación de la temperatura y una temperatura constante, podemos observar algún cambio para determinar las concentraciones. Niños, un poco participativos. A ver, muchachos. Profe, y la respuesta D, que nos dice la misma concentración y determinar para determinar cada una la densidad de la misma temperatura. Ahí lo que sucedería no sería que si está en una misma temperatura a lo que el agua llegue a su punto de ebullición, no, como por así decirlo, no se evaporaría y quedaría la sal ahí en el recipiente. Pero entonces el planteamiento del estudiante, ¿cómo quedaría? Para mí sería la respuesta B. ¿Cómo, perdón? Yo me decanto por la respuesta B. Por la respuesta B. Diferente concentración y determinar para cada uno la densidad. La misma temperatura. Claro, porque es que nosotros al variar esta concentración de sal, estamos variando, al variar esta cantidad de sal y mantener un volumen constante, vamos a cambiar la concentración de la solución, ¿cierto? Dejando la misma temperatura es correcto, porque si empezamos a variar la temperatura, lo que estaríamos determinando son los puntos de ebullición de cada una de las mezclas, pero nosotros necesitamos determinar la planteación que hace el estudiante acá, ¿de acuerdo? Sí, porque para variar la temperatura tendría que decir allá que a mayor cantidad de sal y a diferente temperatura, entonces tendríamos que tener en cuenta Muy bien. Muy bien. Listo. Entonces, continuemos. Entonces, ahora la 11. A continuación se presenta la gráfica de un estudio sobre comportamiento de la corrosión de dos láminas de acero recubiertas con cromato de níquel y este es ferroso níquel. Este es ferroso, hierro, silicato, boro, cromo y níquel. Esto es una aleación. Bueno, entonces estos dos compuestos a 400 grados centígrados. Entonces, ¿qué tenemos en nuestra tabla? Tenemos una velocidad de corrosión dada en un tiempo y tenemos el tiempo de exposición. ¿De acuerdo? Este tiempo está en meses y años y este tiempo está en horas. Nos dan entonces la gráfica, la cual, ¿qué podemos observar en la gráfica, por favor? ¿Quién me dice? ¿Quién me ayuda a analizar la gráfica? Oiga, ¿será que me va a tocar pedirle a ustedes que enciendan las cámaras para verlos a todos? A ver, Dana Sofía, ayúdeme aquí con la interpretación de la gráfica. ¿Será que me voy a quedar sin audio? Me cayó la señal. A ver, muchachos, por favor.
Profe, la naranja inicia a los 20 meses, supongo, no sé qué es lo que dice, si meses, años, meses sobre años, no sé. Sí, sí, sí. Y pues va declinándose a medida que transcurre el tiempo, o sea, la corrosión va aumentando a medida que transcurre el tiempo de exposición en horas. Y Ok. la azulita inicia más o menos, digamos, por ahí entre 12 meses, supongo, no sé cómo se clasificaría ahí, y se declina en un tiempo de exposición más o menos de unos 22, 23 horas, y luego se mantiene constante, bueno, entre constante. Sí, sí, sí. Eso sería lo que yo interpretaría en esa gráfica. Bueno, muy bien, listo. Entonces vamos a la pregunta. Del análisis del gráfico se concluye que al adicionar boro, silicio, hierro en la aleación del recubrimiento A, no se promueven cambios significativos en la velocidad de corrosión, se evidencia un aumento gradual de corrosión en la lámina, no se inhibe la corrosión pese a que se trabaja con temperaturas elevadas, se evidencia un proceso de inhibición en la corrosión de la lámina. Entonces, la respuesta es de solo análisis de la gráfica. Me devuelvo para la gráfica para que la puedan ver nuevamente. Sí, profe, pero déjenme, yo le tomo pantallazo. Creo que ya podemos ver la gráfica. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿cuál sería? A, B, C y D. A, no se promueve cambios significativos en la velocidad de corrosión. ¿Eso pasa o no pasa? Se No, evidencia que sí hay cambios, sí, ¿cierto? sí, cambio. Entonces, Sería la B, se evidencia un aumento gradual en la corrosión. la C, no se, ven a ver, entonces, B, se evidencia un aumento gradual en la corrosión de la lámina. Entonces, ¿hay un aumento gradual en la corrosión de la lámina? Vea, tengamos en cuenta que, por ejemplo, después de las horas de exposición, después entre 20 y 30, más o menos, eso sería como más o menos un 25, pues, para llevarlas, ¿no? En ese punto, empieza a haber como una estabilidad, ¿cierto? Y entonces, no se inhibe la corrosión pese a que se trabaja con temperaturas elevadas. Ese no podemos, la descartamos también de una vez porque pues una inhibición completa no hay. Se evidencia un proceso de inhibición en la corrosión de la lámina. Y recordemos que pues la temperatura es constante, ¿no? Porque la velocidad de corrosión a 400 grados quiere decir que la temperatura es constante. Entonces, hay una variación en el proceso de inhibición de la lámina. Sí hay una variación, ¿cierto? Pero entonces no sabríamos distinguirlas. A ver, entonces, ¿qué dice la B? Se evidencia un aumento gradual de la corrosión en la lámina. Entonces, ¿el proceso es de inhibición o de corrosión? Esa es la clave para responder la pregunta. ¿Es inhibición o es corrosión lo que estamos averiguando con la gráfica?
pues se está valorando la corrosión. A ver, la pregunta nos dice, del análisis de gráfico se concluye que al adicionar boro, silicio y hierro en la aleación del recubrimiento, entonces, se evidencia un aumento gradual de la corrosión en la lámina, se evidencia un proceso de inhibición de la corrosión. ¿Hay inhibición o hay corrosión, según la gráfica? La velocidad de corrosión está dada por milímetros en año, ¿no? O sea, va aumentando la corrosión. Entonces, la respuesta es que sí hay un proceso de inhibición de corrosión en la lámina, muchachos. ¿Listo? Bueno, continuemos entonces. Entonces, por favor, el único estudiante que está participando, leer el enunciado. De acuerdo con la siguiente información, responde las preguntas 12 y 13. Un estudiante expone dos procesos industriales. Proceso 1. La refinación de azúcar consiste en fundir los cristales licor A, adicionar agua, filtrar nuevamente y cristalizar la sacarosa existente en dicho licor. Los cristales obtenidos se separan mediante centrífugas y se envían a secado, envase y almacenamiento. Proceso 2. En la obtención de amoníaco. El nitrógeno obtenido por licuefacción del aire se mezcla con hidrógeno puro, conduciendo la mezcla a lo largo de unos tubos convertidores rellenos de catalizadores que generalmente están compuestos por óxido de hierro y pequeñas cantidades de óxido de potasio y aluminio. Listo, entonces tenemos dos procesos industriales, ¿no? La refinación del azúcar, que consiste en fundir cristales, hacer adiciones, filtrar, cristalizar y obtener, para separar por medio de centrífugas, enviar a secado y almacenamiento, bueno, envase y almacenamiento. Eso es un proceso. El siguiente proceso es la obtención de amoníaco. Entonces, por medio de un proceso de licuefacción del aire, en un ambiente con nitrógeno se mezcla el hidrógeno y se conduce la mezcla por unos tubos, por un proceso de condensación, rellenados de catalizadores y cantidades de óxido de potasio y aluminio. Entonces tenemos dos procesos. Según eso, de las situaciones mostradas, se asocia en el proceso 1, de las situaciones mostradas se asocia que en el proceso 1 se presenta la síntesis de una sustancia y en el cambio de estado y procesos de separación física. B, al igual que el 2, la síntesis de una sustancia a partir de ciertos reactivos. C, cambios de estado, procesos de separación física y en el 2, una síntesis de la sustancia. D, igual que el 2, cambios de estado y procesos de separación. Eso es solo de haber analizado y haber entendido qué fue lo que pasó. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Según eso. ¿Cuál podemos descartar? ¿Qué pasa en el primer estado? Dice refinación del azúcar que consiste en fundir cristales. Entonces estamos apreciando un cambio de estado, ¿cierto? Se adiciona agua y se filtra nuevamente, se cristaliza la sacarosa que existe en dicho licor a cristales obtenidos y se separa mediante centrífugas. ¿Qué nos dice, por ejemplo, la C? Cambios de estado, procesos de separación física y en la 2, la síntesis de la sustancia. ¿Cuál es la diferencia de la 1 y la 2? Del proceso 1 al proceso 2, ¿cuál sería la diferencia? Porque son diferentes, ¿no? En el proceso 1 es, por decirlo en palabras más sencillas, es la purificación, ¿cierto? La obtención, pero ya de un producto. Estamos tratando de purificar para obtener un producto determinado. En el proceso 2 estamos viendo lo que es realmente una síntesis, ¿ok? Es mejor con la oxígeno. Entonces, cambios de estado.
Entonces, cambios de estado, procesos de separación Profe, física. qué pena interrumpirlo. ¿No será que hace una pausa mientras que Carol apaga el micrófono? Es que no se le entiende bien. Bueno, entonces, por favor, alguien que le diga a Carol que apague el micrófono. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿en qué íbamos? Estamos hablando de cambios de estado, porque aquí nos dicen, de la situación mostrada se asocian el proceso 1, cambios de estado, procesos de separación física. Y en el 2, la síntesis de una sustancia. Esa sería la respuesta, muchachos, según el análisis de lo que se hizo. ¿De acuerdo? Sería la C entonces. Sería la C. Porque, por ejemplo, la A nos dice que en el proceso 1 se presenta una síntesis. No se presenta una síntesis en el proceso 1. Que en el proceso 1, al igual que el 2, son síntesis. No son los dos no son síntesis. Que en el proceso 1 se presenta, al igual que el 2, cambios de estado. Pues en los dos hay cambios de estados, pero no, o sea, no hay un cambio de estado porque uno es un producto y el otro es una síntesis como tal. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta sería la C, cambios de estado, porque es en el proceso 1, procesos de separación física. Recuerde que hicimos recristalización, luego hicimos un centrifugado, y en la 2 la síntesis de una sustancia. Pasamos a la 13. A ver, si el estudiante quisiera realizar en el laboratorio el proceso de cristalización de la sacarosa, los materiales más indicados para llevar a cabo dicho proceso serían, ¿cuáles serían los procesos? Nosotros ya hablamos de la cristalización días atrás y miramos cómo se hacía. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, muchachos? A ver, los escucho. Pero solo uno por uno, no todos al tiempo, que no los escucho bien, no les entienden. Sería la B. A ver qué dice la B. Centrífuga, centrífuga, un cristalizador, 2 vasos de precipitado, mechero, probeta Lemeyer. ¿Y por qué no la A? La A. Ujú. Pero el hielo, ¿para qué? ¿Y hielo para qué? Bueno, ¿Para enfriar o ¿no? no sé? Sí, claro, hielo es para enfriar. Póngale cuidado que cuando usted tiene una mezcla de 2 productos con diferentes puntos de fusión, usted los congela, y al congelarlos, el primero que tenga el punto de fusión diferente al otro se va a congelar y usted produce una recristalización. De esa recristalización, teniendo ya los sólidos, usted puede hacer una centrifugación y separarlos. ¿Listo? Esto es más un proceso de saber cómo se hace. Y pues no sé a ustedes hasta qué punto en el laboratorio, cuando han visto sus prácticas, hayan hecho estos procesos. Pero entonces, para que tengamos presente que esta clase de procesos existen y que esta clase de preguntas sí se las van a hacer. ¿De acuerdo, muchachos? Recuerde que el ejercicio de estar mirando lo que estamos viendo es encontrar mecanismos para poder responder las preguntas que se les van a hacer a ustedes. Obviamente tienen que tener una base en la cual poderse sustentar, porque pues tampoco, si no saben nada a punta de lógica, pueden sacar una que otra pregunta, pero cuando se topen con lo que necesitan de conocimiento y no lo tienen claro, pueden equivocarse. Bueno, entonces, de acuerdo con la siguiente información, responder las preguntas 14 y 15. Tengan muy presente que cuando salen esta clase de enunciados, ustedes leen la pregunta 15, leen la pregunta 14. Muchas veces, dentro de los procesos que estamos viendo, la pregunta 15 puede verificar la pregunta 14. Muchas veces pasa eso. Entonces, cuando les salga esta clase de enunciados, ustedes van y leen qué dice la 14, qué dice la 15. Muchas veces la 15 reafirma la 14. ¿De acuerdo? Esos son tips pequeños que pueden utilizar a su favor. Entonces, ¿qué nos dice? Por favor, alguien que lo lea. Venga, yo lo leo pues. En una cartelera se presentan algunos fragmentos del informe elaborado
Hipótesis. El agua de algunos hogares puede contener concentraciones de iones metálicos. Entonces, del análisis de resultados tenemos un cuadro que tiene paso 1, paso 2 y paso 3. Tiene una descripción de procesos y resultados y tiene un análisis de resultados. ¿Qué dice el paso 1? En una muestra de 10 mililitros se adiciona 1 mililitro de solución de ácido clorhídrico, se forma un precipitado blanco en el cual se separa por filtrado. La muestra presenta iones de plata. Ese análisis de resultados que la muestra presenta iones de plata con la descripción del procedimiento en el paso 1. Paso 2. Al líquido del filtrado se le adiciona 1 mililitro de solución de amoníaco. Se forma un precipitado rojo, el cual se separa por filtración. La muestra 2 presenta iones de hierro. ¿De acuerdo? 3. Del filtrado se toman 2 gotas. Se dispone en un papel filtro y se le adicionan 3 gotas de reactivo de Coulomb. No se observan cambios. La muestra no presenta iones de cobre. Entonces, muchachos, ¿qué tenemos en este cuadro? En este cuadro nos están mostrando un diagrama de flujos de procedimientos, qué es lo que hay, y en medio de eso se va descubriendo qué es lo que tiene. Eso se llama marcha de cationes o marcha de iones para este caso. Ahora, ¿qué nos el estudiante que está con el audio abierto nos colabora, por favor? Listo. Gracias. Entonces, ahora tenemos la pregunta 14. De la información presentada, se logra explicar que el resultado obtenido en el paso 3 es evidencia de un cambio físico. La formación de precipitados en el paso 1 y paso 2 implica cambios físicos. El resultado obtenido en el paso 3 evidencia un cambio químico. La formación de precipitados en el paso 1 y paso 2 implica cambios químicos. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Muchachos, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué observamos? Pues estaría entre la B y la D, no sé si sería aquí. La B y la D, listo. Entonces, la información presentada se logra explicar que la B dice, la formación de precipitados en el paso 1 y en el paso 2 implican cambios físicos. La formación de precipitados en el paso 1 y 2 implican cambios químicos. Bueno, entonces, la A y la C van a quedar descartadas porque los resultados en el paso 3 evidencian un cambio físico. Y pues nos están diciendo que no pasó nada, ¿cierto? Vea, no se muestra presencia de iones de cobre, no hubo un cambio. Y la E dice la formación de precipitados, no, perdón. Y la C dice el resultado obtenido en el paso 3 evidencia un cambio químico. Ya sabemos que no hubo cambios. Ahora, ¿cómo sabemos la diferencia entre el cambio físico y el cambio químico? En la 1 dice que a 10 mililitros se le adiciona 1 mililitro de una solución de ácido clorhídrico y se forma un precipitado blanco, el cual se separa. Quiere decir que hay una formación, o sea que A más B produce C. ¿Hubo un cambio qué? En ningún momento nos dijo que se pasó de estado líquido a estado sólido, de que se volvió gaseoso. Hubo un cambio químico. Teniendo esa nueva información, ¿cuál sería la respuesta? La D. Muy bien. Formación de precipitados en el paso 1 y 2 implican cambios químicos. Ahora, la 15. Con base en los resultados, la hipótesis planteada en el informe es rechazada, pues no se evidencia presencia de iones de cobre en la muestra. ¿Qué nos dicen aquí al principio? La hipótesis, el agua de algunos hogares pueden contener concentraciones de iones metálicos. Los análisis de estos resultados nos muestran presencia de iones de plata, iones de hierro, y la muestra no presenta iones de cobre. Ahora, plata y hierro, se evidencia que en las muestras hay iones de plata y hierro, no hay de cobre. ¿La plata y hierro pasan como metales o no pasan como metales?
Sí, entonces la respuesta no sería porque no estaría respondiendo a la hipótesis. O sea, no estaría dando un resultado Entonces, predictivo. ¿cuál sería? Con base en los resultados La de la B. hipótesis, la B, ¿cierto? Comprobada, puesto que se evidencia la presencia de algunos iones metálicos. ¿Listo? ¿Sí, mira? Entonces, ¿hay o no hay correlación entre la primera y la segunda? Digo, la 14 y la 15. Haciendo el análisis justo. Bueno, entonces continuemos. De acuerdo con la siguiente información, responde las preguntas 1 y 2. En un proyecto se presentan algunas propiedades para un metal y su aleación. Entonces, el cuadrito que nos presentan, tenemos composición química en porcentaje de peso, límite elástico en megapascales y alargamiento en porcentaje. Entonces, tenemos el cobre y tenemos una aleación de cobre y zinc. El límite elástico del uno es de 220 y el otro es de 325. El alargamiento es un 45 y el otro un 60. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? A ver. De acuerdo con la tabla, la aleación entre el cobre y el zinc es. Entonces, vea, devolvámonos y tómenle una fotico con el teléfono o saquen un pantallazo de esta para poder seguir avanzando. ¿Listo? Me avisan cuando ya, por favor. Creo que ya, ¿cierto? Sí, profe, ya. Entonces analicemos, por favor, lo que nos están preguntando. La primera, y echen la lectura y me dicen cuál es, por favor. Para mí es la A. De acuerdo con la tabla, la aleación entre el cobre y el zinc es favorable, ya que permite que el metal original mejore su límite elástico. ¿Qué nos decían acá? Diferencia de elasticidad mejora, ¿cierto? Entre la aleación y la aleación de cobre y zinc. Desfavorable, pues no vamos a entrar a definir si es no es. Entonces, la B y la D se eliminan. Favorable, ya que promueve que el metal original reduzca su porcentaje de dureza. Nos están preguntando algo sobre la dureza. ¿Verdad que no, cierto? Entonces, por descarte sería la A. ¿Qué podemos decir de la 2? Esa sí es básica de conocimiento adquirido. Yo me iría por mezcla homogénea, pero es que estuve viendo algo de sustancia pura y no recuerdo, y eso es lo que me tiene entre homogénea y sustancia pura. Bueno, listo. Entonces, ¿por qué no heterogénea? Porque los metales se lograron mezclar entre sí y no se pueden diferenciar a simple vista. Hay que hacer un proceso para separarlos. ¿Es un elemento químico? Un elemento químico. Es un producto. Los elementos químicos, mejor dicho, con lo que le voy a decir, va a encontrar la respuesta de él. Los elementos químicos se definen porque son puros. Ajá. Entonces, ¿la mezcla que usted tiene es una sustancia pura? No. No es una sustancia pura, tampoco es un elemento químico. Entonces es Una mezcla homogénea. una mezcla homogénea. Así encontramos la respuesta. ¿Sí miran, muchachos? ¿Qué dice la 3, por favor? En nuestra visita a un taller de joyas aprendimos que el oro puede martillarse hasta obtener láminas delgadas. Algunos orfebres llaman a este producto pan de oro. La propiedad del oro que le permite obtener este tipo de lámina se conoce como maleabilidad, ductilidad. Maleabilidad, conductividad térmica, conductividad eléctrica. ¿Cuál sería? Maleabilidad, ¿cierto? La otra no, porque no es... No. Pues sí, sí es un buen conductor, pero no nos están preguntando eso. Ajá. Listo. Así como hay unas súper regaladas, como esta, por ejemplo.
Sí, Hay esa- otras que también hay que pues echarle un poco más el análisis, ¿cierto? Esa es un poco más Estas son las que sencilla. nos dan tiempo para analizar otras. Eso, sí, señor. Esas son las cosas que ustedes también tienen que tener muy presente. Cuando la respuesta sea fácil y obvia, que ustedes saben que es, esas son las que le van a dar tiempo para, por ejemplo, analizar esta que hay aquí. Dice, en un laboratorio se tienen las siguientes mezclas: agua con arena, vino, harina con lentejas, agua, miel y tinta. 4. Si colocamos en el laboratorio con un si contamos, perdón, con un laboratorio en el equipo de filtración y un embudo de decantación, ¿cuáles mezclas se podrían separar? ¿Qué método sería el apropiado para separar la mezcla 5? Entonces, la 4. Si contamos en el laboratorio con el equipo de filtrado y un embudo de decantación, ¿cuáles son las mezclas que se podrían separar? A ver, ¿cuál sería? La 1, la 3, la 4 y ya, creo yo. Y ya, ¿cierto? ¿Qué Ujú. método sería el más apropiado para separar la mezcla 5? A ver, la 5. La tinta. A ver, ¿Cómo separaría usted la tinta? Hay un método que lo Una hemos maquinita tocado. que da vueltas, con la que da vueltas. ¿Cómo es que se llama? Eso, se llama centrifugado. Eso mismo. Eso, usted llega y mete en un tubito de ensayo y mete su tinta y lo pone a dar vueltas hasta que se separen y se va a ver la separación, se van a ver las dos capas. Muy bien, muchachos. Entonces, en un informe de laboratorio se presenta la siguiente información. La electronegatividad, que está representada por EN, es la capacidad de un átomo para atraer a los electrones. Cuando se forma un enlace químico, a continuación, la electronegatividad de algunos elementos. Entonces tenemos en una tabla donde dan los elementos, estado de agregación y la electronegatividad. Entonces tenemos el oxígeno, el boro, el titanio y el potasio. El estado de agregación del oxígeno es gas, el de boro es líquido, el titanio es sólido metálico y el potasio es sodio metálico. Sólido metálico. Diferentes electronegatividades. Viendo nomás así la tabla, ¿qué podemos deducir? Muchachos, sin entrar primero a la pregunta, ¿qué podemos deducir de la tabla? Sí. La electronegatividad está, bueno, la tienen ordenada de mayor a menor, podría yo decir. Sí, claro. Entonces, ¿qué elemento es más electronegativo? El oxígeno. oxígeno y el... Eso, el oxígeno, luego el boro y el titanio y el potasio. Entonces están en orden, ¿no? Entonces, después de analizar la información, es válido concluir que de los elementos presentados, A, los metales ceden electrones con facilidad. B, los metales atraen electrones con facilidad. A los no metales se le dificulta atraer electrones. D, a los no metales se le facilita ceder electrones. ¿Cuál sería la respuesta? La D. Los metales atraen electrones con facilidad. ¿Qué nos decía el enunciado? No, la D. Bueno, listo. A los no metales se les facilita ceder electrones. Entonces, ¿qué nos decía el enunciado? La electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer electrones, ¿sí? Entonces, a mayor electronegatividad, mayor la capacidad que tienen los átomos para atraer electrones. Entonces, quiere decir que el oxígeno es el que mayor tiene capacidad para atraer electrones de otros lados, de irselos a robar, pues, por decirlo así. Entonces, la E, los no metales se les facilita ceder electrones. ¿Sería esa entonces correcta? El oxígeno sí anda por ahí regalando los electrones o anda llevando de los que encuentre. No, anda trayéndolos. Anda trayendo. Entonces quiere decir que la D se descarta, ¿cierto? Ahora, la A, los metales ceden electrones con facilidad. Los metales ceden electrones con facilidad.
Los metales atraen electrones con facilidad. Hay que volver a la tablita periódica porque Entonces, esa es la respuesta. ¿El oxígeno y el boro son metales o no metales? toca ver. Son no metales. O sea que el titanio y el potasio sí son metales, entonces sería la respuesta correcta la A. Los metales ceden La electrones C. con facilidad. Los no metales se les dificulta atraer electrones. La C, ¿qué dijo la C? ¿Está seguro? No, la A. Sí, es la A. Los Leí mal. metales ceden electrones con facilidad, ¿cierto? Bueno, muchachos. Oiga, ustedes qué tienen hoy, que están como muy largo ese fin de semana, ese sábado y domingo que llegaron como, hoy lunes los machucaron muy feo en su colegio. Lo siento, poco participativo, la vez pasada estaban más receptivos. Bueno, entonces, 2, un joven lee un libro de química y en el siguiente esquema, entonces, los jóvenes científicos, hoy continuaremos hablando sobre, está saludando, ¿no? Energía de ionización, para ello tomaremos el ejemplo del magnesio. Entonces nos dan el ejemplo y observemos las reacciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Esto se llama... Estamos hablando sobre una energía de ionización y que se obtiene más un electrón, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, después de entender rápidamente esto, pasamos. De la información se difiere que, entonces, ¿qué tenemos ahí? La energía de ionización, ¿cierto? Entonces, tómale una foto, por favor, a este rápidamente para cruzar a la pregunta, pues, para poder hacer el análisis. Listo, profe. Listo. Bueno, entonces, con esa representación que tienen, por favor, respondan esta y me dicen cuál es la que ustedes consideran y por qué. A ver, muchachos. Los escucho, por favor. ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, muchachos, hagamos una cosa. Vamos a tomarnos 3 minutos para que ahí tomen agua, estiren las piernas y nos volvemos a sentar. ¿Listo? Entonces, en 3 minutos, por favor, nos volvemos a sentar. Peguen una estiradita para que se estresen un poquito. Bueno, entonces a partir de, son las 6:52, a las 6:55. A ver.
Bueno, hemos vuelto. Ahora, ¿cuál sería la respuesta, muchachos? De la información se infiere que la energía de ionización del magnesio, energía de ionización 1 del magnesio es mayor que la del E1, a ver si es mayor. Mayor que la de 1, ¿es o no es mayor? Están removiendo solo un electrón, ¿cierto? El resultado es cuánto es la remoción de un electrón. Igual, ya que ambos electrones se encuentran en el último nivel, menor a la de 2, ya que pues se quieren menos energía para remover el electrón de valencia. Igual, ya que la energía de ionización 2, los electrones se remueven de manera simultánea. Se están removiendo de manera simultáneas, pares y pares, bueno, uno y uno. Bueno, muchachos, por favor, ¿se desconectaron? ¿Qué fue lo que pasó? A ver dónde están. Ahí los busco. Ahí es más gente y no hablan ni uno. A ver dónde está Angie Mosquera. Presente. Ay, Bueno, Angie Mosquera me lee la 3, por favor. de la tabla se infiere que el cation Mg elevado, no, 2 más. 2 Dos más más, presenta 14 elementos distribuidos en 2 niveles de energía, 14 elementos distribuidos en 3 niveles de energía, 10 electrones distribuidos en 3 niveles de energía, 10 electrones distribuidos en 2 niveles de energía. La D. ¿De dónde sacamos esa información para establecer eso? ¿La D? ¿Quién dijo la D? ¿10 electrones distribuidos en 2 niveles de energía? ¿Cuántos niveles de energía hay ahí? ¿Cuántos electrones hay? Empecemos por ahí. Contemos los electrones. 2, 4. Hay 11 electrones, ¿no? Hay 11. Este no es 2p5. No, son 6. Entonces, ¿cuántos hay? Si es 2p6, entonces ya serían 12. Entonces, dicen que hay 10 electrones distribuidos en 3 niveles de energía o en 2 niveles de energía. ¿Cuántos se distribuyen? A ver, entonces, ¿cuántos niveles de energía hay ahí? Bueno, una cosa, muchachos. Voy a dar de tarea a ustedes consultar qué son los niveles de energía. Yo lo apunto aquí para que no me olvide. Y la próxima clase les voy a preguntar de los niveles de energía, ¿de acuerdo? Que los veo que están como distraídos y un poco dispersos. Continuemos entonces. Por favor, No, me profe, lee y me personalmente no estoy interpreta. distraído. Lo que pasa es que esto no lo entiendo, entonces por eso no voy a opinar de algo que no entiendo. Ah, bueno, ok. Entonces, consultar sobre los niveles de energía, ¿de acuerdo? Me gustaría que usted me hiciera el favor de explicarlo porque yo ya he visto mucho ese tema y no lo he entendido. Entonces, no sé si usted me podría explicar. Explicarle los niveles de energía ahora en esta clase yo creo que no se va a poder. Porque entonces entraríamos en otro apartado de la clase y tendría que Profe, pero es que empezarles a explicar. estamos respondiendo preguntas que, pues, preguntas que uno puede buscar en internet y las responde. La idea es que usted nos explique temas que son complejos como este. O pues personalmente eso es lo que yo pretendo con estas clases, ¿no? Porque esas preguntas yo las puedo encontrar en internet, porque son preguntas liberadas por el ITFES. Ok.
Pero entonces usted no La entiende qué son verdad, los no sé si los demás niveles de energía. compañeros querrán No. que sigamos viendo esto, que nos expliquen algo que no entendemos pues, bien explicado. La verdad, no sé qué opinarán los otros compañeros. Ni siquiera contestan los muchachos, creo que quieren. Yo estoy de acuerdo con el chico. Vea, muchachos, vea. Vea, préstenme atención, muchachos, cuál es el objetivo realmente de esto. Estamos intentando desarrollar unas técnicas para que ustedes aprendan a responder unas preguntas que se les van a hacer, ¿cierto? Tienen unas deficiencias en ese momento, por ejemplo, los niveles de energía. ¿Sí? La distribución. Entonces, para yo explicarles a ustedes sobre la distribución de los niveles de energía, muchachos, tengo que prepararles una clase para mostrarles qué son los niveles de energía y enseñárselos tal cual como es para poder responder esa pregunta. ¿Sí? Porque los niveles de energía yo no se los puedo explicar en 10 minutos y sentarme aquí a improvisarles algo. Porque a mí eso no me gusta, sentarme a improvisarles una clase sobre, y más sobre un tema tan importante como este. Entonces lo que podemos hacer, sí, la próxima clase yo les preparo un par de diapositivas y en ellas sí les muestro cómo son los niveles de energía, cómo son la distribución y aclaramos ese tema. Porque ahora yo no me puedo poner a decirles a Estoy de ustedes, no, es que acuerdo, venga, estoy yo de les acuerdo. y ponerme entonces, muchachos, a esclarecerles a ustedes la información que no tienen clara en el momento. Yo creí que de pronto ustedes sí la tenían clara, pero por lo visto no la tienen. Entonces yo me comprometo para la próxima clase mostrarles a ustedes en un par, sacamos 10 minuticos y les muestro cómo son los niveles de energía, cómo es la distribución y cómo se puede arreglar cómo se puede responder venga, miramos cuál es. Listo, ya sé cuál es. Entonces para la próxima clase, pero entonces necesito también la participación de ustedes porque yo me siento aquí hablando en una pantalla y vuela y nada, nadie me responde y los que me responden, pues bueno, ¿de acuerdo? ¿Quedamos así o no? Sí, señor. Señor. Bueno, continuemos entonces. Bueno, de acuerdo con la siguiente información, responder las preguntas 4 y 5. La siguiente tabla presenta algunas propiedades de 6 elementos de la tabla periódica. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una tabla, tenemos diferentes elementos, tales como litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. ¿Elementos qué? ¿Qué tenemos? Tenemos de esos elementos, tenemos el punto de fusión, número atómico y configuración electrónica. Nuevamente la configuración electrónica. ¿Listo? Entonces, tenemos que el litio tiene un punto de fusión mayor al sodio, el potasio, al rubidio, al cesio y al francio. Tenemos sus números atómicos. Sí sabemos de dónde salen los números, ¿cierto? Muchachos, díganme sí, díganme no. No. Resulta que en la tabla periódica, en una esquinita, ellos tienen un número. Ese es el número atómico. Cada elemento tiene su propio número, ¿sí? Entonces, ese numerito en la tabla periódica aparece en una esquinita. O a veces aparece arriba como si fuera el título del cuadrito. Ese es el número atómico. Entonces, ahora, de acuerdo con los datos expresados en la tabla, la gráfica que muestra la relación entre el número atómico y el punto de fusión es. Hay una correlación en esta tabla, por favor tomen la foto y miramos las gráficas. ¿Listo? Ya, yo creo que ya, ¿cierto? Listo. Entonces, de acuerdo con los datos expresados en la tabla, la gráfica que muestra la relación entre el número atómico y el punto de fusión es, ¿cuál sería? Sería la A. Niños, ¿cuál sería? La A. La A.
A ver, dígame por qué la A y no por qué la B. Porque la B me muestra el número atómico de 50, 100, 150 y lo que veo en la tabla que me dieron, el número atómico más alto llega hasta 87. Hasta 87, ok. Y el punto de fusión, que es la temperatura, me la arrojan aquí hasta 80 y debe llegar hasta 180 mínimo. Sencillo, ¿cierto? Sí. Es de solo interpretación y poner dónde cada uno y analizar quién es quién y quién es el que realmente se ajusta más a cada uno de los ejes. Muy bien. 5. De acuerdo con los datos de la tabla, es válido afirmar que, a ver. Bueno, esto ya entramos a hablar de, ya entramos a hablar nuevamente con la interpretación de la cual quedamos, pues que yo les iba a aclarar a ustedes ese tema. Entonces, este punto no lo traemos, pues porque si no, no tenemos claro lo anterior. Continuemos. 6. Observe las características de algunos elementos de la tabla periódica. Entonces, tenemos propiedad 1 y propiedad 2. En la propiedad 1, ¿qué nos dice? Que los óxidos de elementos metálicos al mezclarse con agua tienden a formar soluciones básicas, ¿sí? Y la propiedad 2, que los óxidos de elementos no metálicos al mezclarlos con agua tienden a formar soluciones ácidas. Entonces, tenemos claro la mezcla entre los grupos metálicos y los grupos no metálicos con agua, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Que los grupos metálicos al mezclarse con agua forman soluciones básicas. ¿Qué son las soluciones básicas? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Ese que ustedes todos los días comen, que cuando les preparan la comida le echan para que coja sabor. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería La ese? sal, la sal. La sal, muy bien, la sal. Entonces, tenemos que un elemento metálico se mezcla con agua. ¿Cómo se llama la sal realmente? Cloruro de sodio, ¿cierto? Esa es la Sí. sal básica. Bueno, listo. Entonces, según eso que tenemos ahí, ¿cuál de los siguientes esquemas explica la información presentada en la tabla? Vean, muchachos, esto se responde así ustedes, mejor dicho, así ustedes no tengan claro sobre lo de los benditos metálicos con agua para formar soluciones básicas. Ustedes saben que los pHs, que el pH va, ¿de cuánto van los pHs? A ver, química básica. ¿De dónde a dónde va el pH? pH va desde 0 hasta 14, ¿cierto? ¿Cuál es el neutro? 7. ¿Quién está en eje 7? Siempre va a estar el agua, ¿cierto? Entonces, de 7 para abajo, se puede decir que es ¿qué? ¿Un pH qué? Ácido. Ácido. De 7 hacia arriba sería un pH básico, ¿cierto? Entonces, la respuesta está aquí. Dígame cuál es la respuesta. Analicen ahí, pues, que ya les di la mitad de la... Ya les di la mitad de la respuesta. Muchachos, ¿cuál sería la respuesta? Vamos a preguntar entonces aquí a los participantes de
este grupo. Vea, ya somos 17, ya salió uno. A ver, preguntémosle a Dana Sofía. Dana Sofía, ¿cuál sería la respuesta? No está Ana Sofía, entonces Alexandra Castilla, ¿dónde está? Entonces, a un caballero. Diego Zambrano. Diga, pero ninguno. Juan Pablo Arias. No, muchachos, ¿cuál es la respuesta? Vamos a quedar en este punto entonces. Analicemos. ¿Cuál de los siguientes esquemas explica la información presentada en la tabla? ¿Qué nos dice la tabla? La tabla nos está diciendo que unos elementos se mezclan con agua y forman soluciones ya sean básicas o sean ácidas. Entonces, ¿el hierro es un metal o es un no metal? Metal. Es un metal. Listo. Al ser un metal, el hierro con agua formaría ¿qué? Una solución básica, ¿cierto? Formaría hidróxido de hierro. Eso tiene un pH básico. Entonces, la A la descartamos porque nos está hablando de un pH ácido. Ahora, el siguiente, que es óxido de magnesio, es otro metal, tendría que tener un pH básico, ¿cierto? No lo tiene, entonces descartamos la B. Ahora, el azufre, óxido de azufre, ¿eso forma un qué? Es un no metal, una solución ácida. Ácida, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría la D por descarte, ¿cierto? ¿Qué sería óxido de calcio? Que formaría un pH básico. Y mira, la respuesta se daba con ese que yo les dije a ustedes, los pH. ¿Sí entendieron o no entendieron? Sí, sí, mira. Profe, ¿cuál era la respuesta? Tuve que salir antico, qué pena. Ah, Voy. ¿la respuesta cuál fue, según muchachos? El compañero que salió. Ay, abuelita, esa casa que me... Ay, abuela, que tiene que trabajar. Mi abuela quiere que vamos a la guitarra. Era la D, muchachos, era la D. Mira, mamá, la Óxido de la cama. calcio. Al ser un metal, Para dormir ahí al ladito. más agua, formaría una solución básica, entonces daría un pH básico. ¿Listo? No, te la niña. La compañerita que tiene abierto el micrófono, por favor, nos colabora. Gracias. Bueno, siguiente, 7 y 8. De acuerdo con la siguiente información, responder las preguntas 7 y 8. Un estudiante lee la siguiente información en un artículo. Para determinar isótopos radiactivos de algunos elementos de interés biológico como el carbono 14, fósforo 32, azufre 35, se emplea un aparato llamado espectrómetro de centello. Este equipo permite alojar frascos con las muestras radiactivas disueltas en una solución llamada centellante. En un experimento se quiere analizar 4 frascos. Los frascos 2, 3 y 4 presentan una muestra radiactiva disuelta y en la solución centellante. El frasco 1 contiene únicamente solución centellante. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 4 frascos. En los frascos 2, 3 y 4 tenemos muestras radiactivas y en la solución y en el frasco 1 tenemos la solución centellante, que eso se define como el testigo, ¿sí? Para hacer la comparación entre 2, 3 y 4. Siempre se tiene que utilizar un testigo. Entonces, del texto se identifica que el frasco 1 corresponde al bla, ya les di la respuesta, imagínense. ¿Cuál es la respuesta, muchachos, de las 7? Del texto se identifica que el frasco 1 corresponde al blanco, cuya función es... La B, perdón. determinar la concentración de las muestras radiactivas.
en el texto, Pero yo leo el texto porque... ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice en el texto? ¿A qué hace alusión el texto? En el texto están diciendo que vamos a que el instrumento determina concentración o determina la presencia de algo. Es para determinar la presencia de Eso, muy los bien. elementos. Eso, muy bien. Entonces, según eso, ¿cuál sería la respuesta correcta de las 7? A ver, empecemos descartando. La C, promover errores experimentales por contaminaciones de disolvente. ¿Eso hace el blanco, el testigo? ¿Cierto que no hace eso? Ella no hace eso. Entonces, D, evitar el gasto de muestras que se requiere analizar. ¿Cómo lo evitaría? Sería imposible, ¿cierto? No se podría. Entonces, la D tampoco sería. Ahora nos queda la A y la B. La A nos dice evitar mediciones erróneas por posibles contaminantes del disolvente. Determinar la concentración de las muestras radiactivas. El equipo centellante nos ayuda a encontrar la concentración. Según el texto, ¿cierto que no? Entonces, por descarte, ¿sería cuál? Evitar mediciones erróneas por posibles contaminantes del disolvente. De acuerdo, entonces sería la A. Ahora, ¿qué nos dice? Si el estudiante desea profundizar sobre el análisis de muestras radiactivas, ¿cuál de las siguientes páginas web serían más confiables? A ver. ¿Cuál de esas ustedes dirían, ah, no, esta es la que sirve? A ver, muchachos, esa no es de análisis ni de análisis tan profundo. A ver, jóvenes, por favor, ayúdenme con esta y díganme cuál es la que ustedes consideran. Bueno, Sería la C. chao. Entonces dice, química están elementos químicos espectro. La B. Pero ya tengan en cuenta que dice si el estudiante desea profundizar sobre análisis de muestras radiactivas. Reactivos, las reacciones químicas, química analítica, espectrómetro, el blanco y el control, elementos químicos, espectrómetros en la C, elementos de toxicidad. Entonces empezamos. La D la descartamos, ¿cierto? La A que nos dice, reactivos, las reacciones químicas, nosotros no vamos a ver reacciones químicas ahí. Queda entre la B y la C. ¿Cuál sería la que más se acomoda? Por ahí dijeron que la B fue química analítica, espectrómetro. Ah, no, ¿cuál dijeron? ¿La C o la B? ¿Quién fue que dio la respuesta? Yo dije la C, no sé cuál. La C, elementos químicos y espectrómetro. Pues vea, muchachos. Primero que todo, como eso es química analítica, entonces empezamos por ahí, química analítica. Espectrómetro porque nos están hablando de este aparatico. Blanco porque fue lo que nos ayudó a utilizar en la respuesta 7, dimos con el blanco, que es el blanco control. Entonces, además es edu.com, quiere decir que es del Estado de Educación. Entonces, por análisis de qué es lo que más necesitamos sería la B. ¿De acuerdo? Okay. Otra vez, si un estudiante pone algunos datos en la relación de 3 elementos de la tabla periódica. Ahí está nuevamente lo que ustedes estaban preguntando hace rato. Al finalizar su exposición,
exposición un compañero le pregunta por qué el flúor presenta mayor electronegatividad, una razón coherente de acuerdo con la información presentada sería A, elemento 7 con 7 electrones distintos. Es que ahí no vamos a hacer nada. A ver esta. Durante la clase surgió la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la fuerza intermolecular? ¿Ustedes tienen claro el concepto de fuerzas intermoleculares? No. No, señor. Otro punto. Fuerzas. Entonces ahí sí, muchachos, intermoleculares. Ahí sí, pues, yo les colaboro con el tema, ¿listo? De acuerdo. Yo no tengo problema con eso. Pero entonces sí están dando cuenta que ustedes van a participar en la evaluación de unos conocimientos de pruebas de estado y hay puntos que ustedes en los cuales tienen dificultades. Créanme que esto sí les va a salir y les va a aparecer varias veces distribuido ahí y de diferente manera, y va a ser cuando no sé ustedes qué van a hacer. Si no tienen claro el concepto, pues me imagino que echarán un pinochazo, que pues eso no es recomendable, pero bueno. ¿Listo? Vean. Otra vez, la distribución. Muchachos. A ver, saquemos este, pues. Dice, al observar el siguiente esquema de un artículo científico, un estudiante se pregunta, ¿cuál de las sustancias tiene mayor enlaces iónicos? Entonces, ¿qué nos dice la gráfica? La gráfica nos dice que en un eje dice diferencia de electronegatividad. Entonces, hay una diferencia de electronegatividades. ¿Qué estamos analizando? Entonces, estamos analizando. Aquí abajo, en la parte de abajo, ¿qué era esto lo que habíamos visto hace rato? La EN. Electronegatividad. Electronegatividad, ¿cierto? Listo, entonces, según este gráfico, ¿cuál de estos elementos es más electronegativo y cuál es el menos electronegativo? El más sería flúor y el menos sería litio. Eso, muy bien. Entonces, cuando estos elementos, vean, forman esos compuestos, tienen una diferencia de electronegatividad, ¿sí? Véanlo. Triangulito que significa siempre variación de la electronegatividad. Entonces, según eso, en estos compuestos, en estos que bajan aquí por el triángulo, ¿cuál sería eso el más electronegativo? Este, ¿cierto? Este de aquí abajo. A ver, ¿dónde está? Este sería, ¿no? Vea, miremos que, vea dónde está. Vea dónde está. La unión de entre este oxígeno y este flúor, vea lo que produce. Ahora, se conserva entonces, se sigue conservando entonces la misma distribución y el mismo comportamiento de ellos. Sí, ¿cierto? El litio es el menor y el oxígeno es el mayor. Y el litio es el menor y en este caso el oxígeno, sin pues tomar el flúor, que es el que se mezcla, es el mayor. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, continuemos. A ver, por acá. Del esquema se puede identificar que la información relevante para responder la pregunta planteada, ¿cuál fue la pregunta que planteó el estudiante? ¿Cuál de estas sustancias tiene mayor enlace iónico? Entonces, la fórmula, entonces, para responder a la pregunta planteada por el estudiante corresponde a la fórmula de las sustancias formadas, las configuraciones electrónicas de los elementos, la ubicación de los elementos en el esquema, la diferencia de electronegatividad de los compuestos. No necesitan ni siquiera saber cómo hacerse para que puedan responderla. ¿Cuál sería? Del análisis que acabamos de hacer. La D, ¿no? La D, ¿cierto? Diferencia de electronegatividad de los compuestos. Al formarse los compuestos, adquirieron una electronegatividad
y nos dimos cuenta quiénes conservan esa electronegatividad al formar un compuesto nuevo con el flúor. Entonces, sería la diferencia de electronegatividad de los compuestos. Ahora, ¿por qué la diferencia? Porque lo que se estaba hablando en este eje era la diferencia, la variación. Muy bien. Ellos pueden responder sin tener muy claro el concepto. Sí, mira, muchachos, con puro análisis deductivo. Entonces, ¿cómo se llama este compuesto de acá? ¿Cómo se llama el compuesto? Este de aquí, ¿cómo se llama? A ver, muchachos. Energía ionizante de litio y no sé qué. No. ¿Cómo se llama este compuestico? Vea este. Este que estoy encerrando, ¿cómo se llama? Vaya a decir que tampoco aprendieron eso. No sé cómo se llama ese compuesto. ¿Cómo se llama? Fluoruro de litio, muchachos. El fluoruro de litio es un compuesto iónico. De los siguientes esquemas, ¿cuál explica la formación de esta sal? A ver, habíamos hablado que el fluoruro era ¿qué? Electronegativo, ¿no? Vean, acá está en esa esquina. 4.9. Esa electronegatividad, ¿cómo se podría representar? ¿Con un menos o con un más? Pues para ayudarles. Pues un menos. Con un menos, ¿cierto? Entonces, según esa información, ¿cuál sería la respuesta? La B. La B, ¿cierto? Muy bien. Según estos dos de aquí abajo, no tienen carga, entonces están neutros y eso no va a suceder ni aquí, ni en ningún lado, ni chancleta. Nunca en la vida. La A sería inverso, porque el litio siempre va a tener una carga positiva, porque el flúor tiene una gran carga negativa. ¿Por qué tiene una carga negativa? Porque él atrae electrones hacia él va y se roba los electrones de toda la gente. Entonces, con esa información podemos deducir que la respuesta es la B. Mira, muchachos, ¿qué hemos aprendido hoy? Además del silencio eterno que están manejando hoy. A ver, niños, ¿qué hemos aprendido hasta el momento? ¿Qué se han dado cuenta? Hagamos una retroalimentación. ¿Qué se han dado cuenta ustedes con lo que hemos hecho hoy? A ver. Hoy nos hemos dado cuenta que podemos responder preguntas haciendo análisis de la pregunta, haciendo la deducción de la pregunta, ¿sí? Porque hay temas que, por ejemplo, ustedes tienen dificultades o un poco de falencia, pero hemos podido llegar a la respuesta. ¿Con qué? Con observación y un poquitico de lógica. Teniendo en cuenta eso, podemos responder. Cuando ustedes estén enfrentándose al examen, pueden responder preguntas de esa manera. Si no tienen el concepto, lean la pregunta. Miren qué les están preguntando, miren la información que se les está mostrando y a partir de ahí hagan una deducción básica y pueden llegar a la respuesta. Pero si ustedes se bloquean mirando qué es lo que hay y les parece súper difícil y complicado, se van a pegar una estrellada con todo, porque eso es de deducción, análisis y pues obviamente tener un conocimiento de base. ¿De acuerdo, niños? Continuemos entonces. De acuerdo con la siguiente información, responder las preguntas 3 y 4. En un estudio se publica la siguiente información. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El monóxido de carbono es un gas incoloro, tóxico, ligeramente soluble en agua, mal conductor eléctrico y térmico. Su temperatura de fusión
es de menos 205 grados y su temperatura de ebullición es de menos 292. Quiere decir que si eso se mantiene congelado, va a terminar cambiando, ¿cierto? Entonces, de acuerdo con las características y la estructura del monóxido de carbono, se puede deducir que entre el carbono y el oxígeno se presentan enlaces. Vea, esto que está aquí, es el, a ver, yo lo muestro, que estoy aquí moviendo y no creo. Esto que está aquí es la representación del monóxido de carbono. Estos puntos son los electrones. ¿Sí? Esto que está aquí es un enlace, estos son enlaces. Entonces, ¿qué nos están preguntando? Que de acuerdo con las características y estructura del monóxido de carbono, se puede decir que entre el carbono y el oxígeno, o sea, entre este señor que es el carbono y entre este señor que es el oxígeno, se presentan enlaces covalentes. Entonces, coordinación y enlace iónico, múltiple y enlace iónico, simple y coordinado, coordinado y múltiple. ¿Cuál sería la respuesta? La C. Múltiple y enlace iónico. Aquí hay un enlace iónico. He tenido que es covalente, ¿no? Sí. Entonces, teoría de enlace, muchachos. Ahí va el otro tema. Mira que no han visto, tal vez no han visto todavía esto, ¿no? No, sí tienen que haberlo visto antes. ¿Ustedes saben que no sé? Bueno, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Iónicos no son. Listo. Entonces descartamos la A y la C. Entre la B y la D, ¿cuál sería? Coordinado y múltiple. ¿Listo? Esa es la respuesta. De los siguientes títulos, ¿cuál es la fuente más válida para obtener la información presentada por el estudiante? Preservación de intoxicación. Estamos hablando de esto, ¿no? De la información que nos dieron acá. Recordemos que vea que nos dicen que el monóxido de carbono es un gas incoloro, tóxico, ligeramente soluble en agua, mal conductor, y nos dan las temperaturas que posee. Entonces nos dice la pregunta, de los siguientes títulos, ¿cuál es la fuente más válida para obtener la información presentada por el estudiante? ¿Cuál sería de estos? Empecemos eliminando, ¿listo? Entonces, caracterización físico-química del monóxido de carbono. ¿Estamos haciendo caracterizaciones? No, ¿cierto? Producción de monóxido de carbono en motores diésel. ¿Estamos hablando por lo menos de motores? Tampoco. Preservación de intoxicaciones con monóxido de carbono. Efectos tóxicos de monóxido de carbono en la atmósfera. ¿Cuál de las dos sería la que más se adecua a lo que hablamos anteriormente? Sería la A, ¿cierto? Preservación de intoxicaciones con monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque nos están hablando de que es gas incoloro y gas tóxico. Entonces, quiere decir que usted, este gas que es incoloro y es tóxico, no lo va a sentir. Cuando se dé cuenta es que usted está lleno de monóxido de carbono y el monóxido de carbono, al ser demasiado tóxico, nos ahoga y nos puede producir la muerte. Para este caso ya prevención de intoxicación con monóxido de carbono. Ahora, en un informe de laboratorio se presenta la siguiente gráfica. Entonces, ¿qué tenemos en esa gráfica, jóvenes? A ver, vamos a analizar la gráfica rápidamente. Tenemos en el eje Y y en el eje X, tenemos energía de enlace.
Y tenemos por acá tenemos la estabilidad. Entonces, tenemos el hidrógeno, tenemos el cloro. Menor estabilidad, mayor estabilidad. Tenemos una variación de la energía de enlace. Aquí está. Entonces, estos señores, al tener una mayor energía, tienen una menor estabilidad, ¿cierto? Estos señores, al tener una menor energía de enlace, tienen una mayor estabilidad. Quiere decir que los elementos que son más estables son los que más se van a producir. En este caso, estos doctores de aquí. Ahora, teniendo presente eso, vamos a ver qué nos dice. El análisis de la gráfica se concluye que la formación de enlaces promueve ¿qué? A. La molécula de ácido clorhídrico absorba energía y forma átomos libres inestables. Entonces, muchachos, tómenle foto a la gráfica para poder responder eso. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería, niños? ¿Podría ser la B? La B. Los átomos libres liberan energía y forman moléculas estables. ¿Cuáles son los átomos libres en esta gráfica? El hidrógeno y el cloro, ¿cierto? Ellos cuando están así por separaditos tienen una menor estabilidad. Entonces, los átomos libres liberan energía y forman moléculas estables. No están formando moléculas estables, ¿cierto? Eso nos da una información muy interesante. Entonces decimos, la C, los átomos libres absorben energía y forman moléculas estables. Entonces, energía de enlace. ¿Tienen una mayor energía de enlace? No la tienen, ¿cierto? Entonces, D, la molécula de ácido clorhídrico libera energía y forma átomos inestables. Ay, perdón. Forma átomos inestables, no. Entonces, por descarte, podemos decir que la molécula de ácido clorhídrico absorbe energía y forma átomos libres inestables. ¿Qué? Los átomos libres liberan energía y forman moléculas estables. Los átomos libres absorben energía y forman moléculas estables. Enlace. Entonces, los átomos libres absorben energía y forman moléculas estables. Forman moléculas estables. ¿De acuerdo? Absorben energía y forman moléculas estables. ¿Ok? Bueno, entonces vamos con esta. Dice. Habitualmente el médico solicita un examen de orina. Este proceso implica análisis cualitativos. Entonces tenemos cualitativos y cuantitativos. Tenemos claro la diferencia entre cuantitativo y cualitativo. Sí, señor. Listo, muy bien. Como la medida del pH urinario, la cual consiste en medir el pH de la orina con papel indicador o un pH, bueno, un pH metro digital. La siguiente tabla muestra los resultados del pH para 4 muestras de orina. Entonces tenemos una tablita con sus 4 muestras. Las muestras de orina van de 5.8, 6.2, 7.1 y 7.7. ¿Qué quiere decir eso? Que de acuerdo a los resultados se puede agrupar las muestras en 3 grupos, ya que 1 y 2
Bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Sí entendieron qué era lo que se hace? ¿No? Nos dan una tabla con 4 muestras. Cada muestra tiene un pH diferente y nos están diciendo que de acuerdo con esos resultados se puede agrupar las muestras en 3 grupos. O sea, hay que hacer 3 grupos. ¿Cuál es el pH más neutro que hay aquí? El 3, la respuesta sería la Sí, B. el 3. ¿Cuál? La B. La B. Dice, 1 y 2 son ácidas. Sí. 3 neutra y 4 ácida. ¿Están seguros? Ah, ¿dijimos la B o la A? La Perdón. B. 1 y 2 son ácidas. 3 neutra. Sí. Y 4 básica. Sí. Muy bien. Sí. Ah, esto ya lo vimos. ¿Recuerdan? Cuando hablamos del punto triple, punto crítico, en los diagramas de fase. Para decir que no, muchachos. Entonces, durante la clase se analiza el diagrama de fases para la sustancia Q. Diagrama de fases para la sustancia Q. Entonces, tenemos L, que significa ¿qué? Analicemos la gráfica. L, ¿qué significa? Según lo que vimos la clase pasada. Líquido, ¿cierto? Teniendo presente eso, la S, ¿qué significa? Sólido. Y la G, Gaseoso. gas, ¿cierto? Gaseoso. Entonces, de acuerdo con el diagrama, las temperaturas de fusión y evaporización para la sustancia Q a 70 atmósferas son respectivamente. Eso está muy sencillo de analizar, muchachos. ¿Cuál sería? Ah, pues la A. A ver, ¿por qué la A? ¿Qué nos dieron? Nos dieron un punto donde es constante, que es 70 atmósferas. Entonces nos paramos en 70 atmósferas, ¿cierto? En presión. Ahora nos dice que las temperaturas de fusión y vaporización. Entonces sería fusión, que es ¿qué? Pasar de sólido a líquido. O sea, cuando Y empieza. eso, bueno. Entonces, listo. Entonces vamos, usted me dijo que la A, ¿cierto? Entonces, 70 atmósferas de presión a 30, que sería el punto que está entre 30 y 40. Pues sí, esa es la respuesta, muchachos. Muy bien, muy bien. Muy bien el análisis, muy bueno. Sencillo, ¿no? Cuando se conoce bien los puntos de cambio en el diagrama de fases. Bien. Un estudiante presenta en su informe de laboratorio la siguiente gráfica, la cual presenta la solubilidad del agua de una sustancia de WU a diferentes temperaturas. Entonces tenemos una gráfica y en la gráfica tenemos solubilidad en un eje y temperatura en el otro. Normalmente la solubilidad, ¿qué quiere decir la gráfica? Que la solubilidad va aumentando cuando Cuando la aumenta. temperatura aumenta. Muy bien, listo. ¿Cuándo se vuelve más o menos constante? Entre 80 y 90. Cuando, sí. Eso. ¿Cierto? Eso, muy bien. Entonces, ¿qué nos van a preguntar? Ay, perdón. Entonces tenemos los cuatro cuadros. ¿Cuál de ellos se relacionaría? Paso otra vez atrás para que le tomen una fotico y tengan presente ese. ¿Listo? ¿Listo? Ya. Entonces, ¿cuál sería la respuesta?
La A. La A. Bueno, entonces empecemos. Número de datos. ¿Cuántos datos son? ¿Cuántos 5 datos son? cuando va así, pues, ¿cómo es que se dice ahí? Cuando va subiendo. Entonces, sigue siendo la A. La solubilidad del agua, ¿en cuánto arranca? En 40, ¿cierto? 40 a 0 grados, sí. Eso. Entonces, 40, cuando la solubilidad está en 40, la temperatura está en 0. Entonces, ¿qué gráfica expresa eso? ¿Qué tabla? Todas, ¿cierto? Sí. Solubilidad 40, temperatura 0. Temperatura 0. Pero entonces, ¿la cantidad de datos sigue siendo la misma? No. Entonces, por ejemplo, la A nos dice que son 5 datos los que evalúan. Entonces, la solubilidad en 40, la temperatura en 0, 20, 40, 60, 80. No, 20, entonces pasaría a ser la C. la C. Ahí no tiene en 40, cuenta los datos, sino solo... 50, 60, 70, 80. ¿Cómo? Ahí ya no tiene en cuenta los datos. Ya no tiene en cuenta el número de datos, ¿cierto? Pero entonces dice, la solubilidad arranca en 40, temperatura 0. 50, cogamos el punto, la solubilidad 60. La solubilidad cuando está en 60, la temperatura es 40, 50 es en 20, ¿sí? Sí. 70 es en 60 y 80 es en 80. ¿De acuerdo? Ahora, teniendo en cuenta eso, ¿por qué no la D? Porque a ver, yo veo. Temperatura, 30, 50, 40, 60. ¿Qué? ¿Por qué no la ve, dijo? ¿Por qué no la D? Ah, ok, la D. Tal vez como para tener en cuenta, o sea, tendrían en cuenta ahí como el orden de la gráfica, ¿no? Porque en el eje Sí, señores. Sí, señor. Muy bien. Es por eso mismo. Entonces, ¿cuál sería según su respuesta? la C. ¿Cierto? Sí. Bueno, señor, listo. Entonces, se prepara una solución a partir de 65 gramos de W en 100 gramos de agua. Posteriormente se enfría el sistema hasta alcanzar una temperatura de 20 grados. Bajo esas condiciones se puede afirmar que 15 gramos de W quedan disueltos, 15 gramos de W quedan sin disolver, 5 gramos de W quedan disueltos, 5 gramos de W quedan sin disolver. Entonces, esa respuesta, ¿dónde la pueden obtener? ¿De dónde ustedes van a sacar la respuesta? ¿Sí saben o no saben? O quedaron perdidos, como gallina criando patos. Muchachos, pensando, analizando. Muchachos, pongámosle atención a lo que estamos haciendo. ¿De dónde vamos a sacar la respuesta? Haga de cuenta que a ustedes les salió eso en el examen. ¿Qué van a hacer con esa pregunta? ¿La van a saltar? Recuerden que cada pregunta que salten es un punto menos que tienen. ¿Qué van a hacer con una pregunta, niños? ¿De dónde pueden sacar la respuesta? Porque no se la voy a dar. A ver, hagamos el análisis rápido. ¿Qué nos están preguntando?
¿Mm? Nos están haciendo una pregunta y luego nos dicen una afirmación, ¿cierto? Y nos están hablando de gramos, de unos gramos de W en 100 gramos de agua. ¿Qué aparecía ahí? Más o menos de dónde pueden ustedes tener idea que esa es la respuesta de eso. ¿Cierto que sale de ahí? Entonces, dígame cuál es la respuesta. Ya tienen foto de la gráfica. Muchachos, recuerden que eso que ustedes están haciendo es para adquirir unas Quedan 15 habilidades. gramos de W sin disolver. Ah, ¿por qué? ¿Cómo llegó esa respuesta, por favor? Por la gráfica. Pero es ¿Qué? que pues no tuve Explíquemela ahí, pues. en la gráfica, o sea, no tenía presente que esa respuesta era con base a la gráfica porque no dice, bueno, de esta gráfica responda tal y tal pregunta, por eso no la tuve en cuenta. Ujú. Por Bueno, eso no listo. sabía cuando usted preguntaba que dónde íbamos a sacar la información. Yo, bueno, pues ahí sí 40 gramos de la sustancia W se disuelve, bueno, son solubles a 0 grados, Son 50 solubles, sí. gramos a 20, pues si tengo 65 y me dice que bajamos la temperatura a 20 grados y lo que tengo son 65 gramos de esa sustancia, pues necesitaría más o menos 50 grados, bueno, más de 40 grados para poderla disolver. Señor. Entonces, si a 20 grados puedo solo disolver, digamos así, 50 gramos y tengo 65, pues es evidente que me quedarían 15 por disolver todavía. Muy bien. Bueno, muchachos. Entonces, yo creo que dejemos hasta hoy acá. Por favor, muchachos, presten atención, por favor, ayúdense ustedes mismos. Hoy la clase estuvo muy regularonga. Muy poca participación de ustedes, no sé si de pronto abrieron esto y salieron y fueron para hacer otro lado. No sé qué pasó, muchachos, pero a diferencia de la primera clase, esta estuvo muy por debajo. Muy por debajo, me voy tristongo con ustedes. Me voy tristongo con ustedes porque la participación la bajaron el 90%, participaron 2 y el que más participó, bueno. Entonces, espero, muchachos, mejor disposición para la próxima clase. Y nada, muchachos, estudien, porque esto que ustedes van a presentar va a definir muchas cosas en la vida de ustedes. Tienen una buena preparación, tienen unos buenos puntajes, van a tener un acceso a una educación de más nivel. Entonces, en ustedes está. No es por presionarlos, pero el futuro de ustedes está en sus mismas manos. Entonces, aprovechen estos espacios, muchachos, y nos vemos la próxima clase. Me voy triste con ustedes. Chao. Digan, y se despidieron, por lo menos digan chao ustedes también, hola. Chao, profe. Oh. Chao, profe.